Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Jennifer Papamija y junto con mis compañeros Karen Michelle, Víctor Manuel y Lisette Dayan, estudiantes del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, hoy vamos a hacer un debate que consiste en analizar el enfoque de conflictos y su impacto en la estructura social de la materia corrientes del pensamiento sociológico. Para ello tenemos una estructura del debate y pues iniciamos con la presentación inicial, que ya se las comenté, seguido de una argumentación y posterior a ello una discusión y una refutación de los temas abordados. Por último, una sesión de preguntas y ya el cierre del debate, que es una conclusión. En este ejercicio hemos establecido cuatro roles. El primer rol, que es de moderador, que soy yo, Jennifer. El ponente principal es Karen Michelle y la contraparte es Lizeth Dayan. Y por último, Víctor va a realizar la conclusión del tema. Como introducción y en este ejercicio, nosotros vamos a analizar los diferentes enfoques desde las luchas de las clases sociales hasta el conflicto, de la socialización y sus funciones en la sociedad. El objetivo de esta actividad es destacar el impacto que tienen estos conflictos en la estructura social y las dinámicas del poder de diversos contextos, teniendo en cuenta tres autores que son Karl Marx, Simmel y Coser. Voy a darle la palabra a mi compañera Karen, que va a hacer la presentación de los argumentos, iniciando por Marx. Bienvenida, compañera. Cordial saludos, soy Karen Michelle y me tocó el rol de ponente principal. Como primer autor tenemos a Marx, Lucha de clases y argumento de enfoque estructural y económico del conflicto. La lucha de clases entre burguesía, dueño de los medios de producción, y proletariado, fuerza laboral, es el motor de la historia y el principal generador de cambio social. El conflicto es inevitable en un sistema capitalista y lleva a una revolución social que reemplace ese sistema. Aunque fue un pensador del siglo XIX, sus ideas siguen vigentes. Las desigualdades económicas actuales demuestran que la lucha de clases no ha desaparecido. Y las protestas sociales y movimientos sindicales son manifestaciones actuales de esa lucha. Un ejemplo claro del enfoque de Marx lo vemos en las protestas laborales que ocurren hoy en día en muchos países, cuando los trabajadores salen a marchar exigiendo un salario digno o mejores condiciones laborales. Están expresando una lucha de clases, el conflicto entre quienes trabajan, el proletariado, y quienes poseen las empresas, la burguesía. Marx decía que este tipo de conflicto no es accidental, sino estructural, es decir, propio del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque el capitalista busca siempre maximizar su ganancia, mientras que el trabajador necesita condiciones justas para vivir. Y le doy paso a mi compañera Lisette para que dé su parte. Hola a todos, mi nombre es Lice. Pues yo hoy asumo la posición de contraparte. Primeramente quiero comenzar reconociendo que sí, el conflicto existe, es inevitable en muchas relaciones humanas y ha estado presente en toda la historia, pero eso significa que debemos verlo como algo que siempre es útil, que siempre es necesario o incluso que debemos buscarlo. Pienso que no, y ahí es donde quiero centrar mi intervención, porque pues no todo conflicto construye, no todo conflicto es funcional y no todo conflicto genera cambios positivos. De hecho, muchas veces lo que deja son heridas, divisiones y estancamientos, y por eso es importante cuestionar los enfoques que defiendan al conflicto como un motor natural o deseable de la sociedad. Mi argumento voy a iniciar pues en contra de Karl Marx. El conflicto no se puede reducir a una lucha de clases. Marx nos habla de una visión muy clara. La sociedad está dividida entre quienes tienen el poder, los burgueses, y quienes no, los proletarios. Y el conflicto entre ellos es el motor del cambio. Pero hoy esa visión es muy limitada porque pues vivimos en un mundo muchísimo más complejo. Los conflictos actuales no nacen solamente de la desigualdad económica, también surgen por diferencias culturales, religiosas, políticas, étnicas, ambientales, de género. Por ejemplo, pensemos en un barrio donde conviven venezolanos, colombianos y afrodescendientes. A veces los choques no son solo por el dinero, sino por diferencias en costumbres, lenguajes o valores.
Esas tensiones pueden escalar fácilmente y no se explican solo desde la lucha de clases. Además, Marx plantea que el capitalismo debe colapsar para que la sociedad mejore. Pero hay personas que han prosperado en este sistema, pequeños emprendedores, campesinos que innovan, personas que salen adelante con ideas y trabajos duros. Entonces, ¿es válido seguir creyendo que solo hay dos bandos en una guerra? Le doy la palabra a mi compañera Michelle. Muchas gracias, Lizeth. Ahorita seguimos con el segundo autor, Simmel, el conflicto como proceso de socialización. Argumento, enfoque simbólico y relacional del conflicto. El conflicto puede fortalecer los lazos sociales al obligar a los grupos a negociar, reafirmar su identidad y establecer límites. En muchas ocasiones, un conflicto compartido puede unir a las personas que enfrentan un enemigo común o que buscan una causa colectiva. Sin embargo, advierte que el conflicto puede ser destructivo si se vuelve demasiado intenso o constante. Desde la mirada de Simmel, el conflicto no es algo únicamente negativo, sino que forma parte de cómo las personas se relacionan y construyen vínculos sociales. Por ejemplo, pensemos en movimientos juveniles o estudiantiles. A veces dentro de estos grupos hay debates internos e incluso desacuerdos fuertes, qué camino tomar y qué valores defender o cómo actuar frente a una causa. Pero lejos de esto, de destruir al grupo, estas diferencias permiten que los integrantes dialoguen, se posicionen y reafirmen su identidad colectiva. Le doy la parte a mi compañera. Deme un momentico, ya. Bueno, mi argumento en contra de Simmel es que el conflicto no siempre une, también puede dividir. Simmel dice que el conflicto puede servir para fortalecer la unidad dentro de un grupo frente a un enemigo externo, pero eso no siempre sucede. Muchas veces el conflicto lo que hace es romper relaciones, dejar rencores, estigmatizar y separar a las personas aún más. Pensemos en un colegio donde un grupo de estudiantes se une para excluir a otro por su forma de hablar, de vestir o por su nacionalidad. Claro, ese grupo se siente más fuerte, pero ¿a costa de qué? De rechazar y herir a alguien más, el conflicto ahí no trae ningún beneficio colectivo. Además, ese tipo de destrucción puede generar traumas y marcas emocionales que duran años. A veces el dolor de un conflicto no desaparece cuando se termina, sino que se queda ahí silencioso, dañando la forma en que las personas se relacionan con los demás. Te doy la palabra a mi compañera Michelle. Como último autor, el tercero, cosas, funciones del conflicto. Argumento, enfoque funcionalista del conflicto. El conflicto tiene funciones positivas, libera tensiones, permite cambios sociales y fortalece instituciones. No siempre es negativo, en ocasiones siempre es necesario para reevaluar leyes, estructuras sociales y relaciones de poder, pero también reconoce que puede volverse perjudicial cuando divide a la sociedad en facciones irreconocibles. Según Coser, el conflicto no es solo algo que destruye, también puede cumplir funciones importantes dentro de la sociedad. Por ejemplo, pensemos en una huelga de trabajadores que buscan mejores condiciones laborales, aumento de salario, seguridad en el trabajo o reducción de horas. Esta huelga genera un conflicto evidente entre los empleados y la empresa, pero Coser diría que es evidente, eso qué pena, compañeros, otra vez. Esta huelga genera un conflicto evidente entre los empleados y la empresa, pero Coser diría que este conflicto no es malo en sí mismo. De hecho, puede tener efectos positivos, puede visibilizar injusticias, fortalecer la unión entre los trabajadores y obligar al empleador o al Estado a revisar y mejorar las políticas laborales. Sin embargo, también advierte que si este tipo de conflictos no se gestionan bien, pueden haber como enfrentamientos entre clases, polarización política o desconfianza institucional. Por eso, para él, lo importante no es evitar el conflicto en sí, sino entenderlo, canalizarlo y resolverlo de forma que fortalezca las estructuras sociales y en lugar de pues, debilitar estos conflictos. Y aquí es donde realizo la pregunta para mi compañera Jennifer. Si el conflicto fortalece las instituciones, como dice Coser, ¿por qué seguimos viendo crisis sociales, pobreza extrema y violencia
entre contextos donde esas instituciones deberían garantizar el bienestar común. Gracias, compañera. Bueno, pues yo creo que hay diferentes factores y tengo cuatro, así en resumidas. Em, la primera es que hay una desigualdad estructural, ya que, bueno, hay muchas instituciones que están diseñadas de manera en que en vez de mitigar la desigualdad, lo que hacen es aumentarla. Entonces, por eso las políticas públicas, la pobreza, la violencia en diferentes contextos no disminuye. Otra que es súper, muy común, que es la corrupción, ya que pues dentro de estas instituciones pues se establecen unos recursos económicos y pues esos recursos los desvían para, no sé, otros proyectos o se pierden esos recursos que van destinados realmente para este tipo de situaciones. Y el tercer, digamos, es la falta de participación porque no hay suficientes espacios en la cual este tipo de instituciones puedan garantizarle a las personas que están afectadas por estas crisis sociales. Entonces, no hay participación, espacios de comunicación en donde se indiquen las diferentes situaciones por las que están pasando. Y pues por último tenemos que hay diferentes crisis sistémicas en la sociedad, tanto políticas como en la parte de sociales o económicas, que eso afectan también a las instituciones y lo que genera es que no se haga, digamos, como una acción de mejora para este tipo de situaciones. Le doy la palabra a mi compañera Lisette, quien va a hacer la última contraparte de coser. Bueno, en contra de Lewis Coser, mi argumento es que el conflicto no siempre es funcional, a veces destruye. Coser plantea que el conflicto puede tener funciones positivas, liberar tensiones, reforzar la identidad del grupo, promover cambios, pero siempre es así. No en la práctica. Hay muchos conflictos que terminan haciendo más daño que bien. Hay conflictos que no construyen, sino que desgastan emocionalmente, destruyen vínculos y dejan marcas difíciles de sanar. Un ejemplo de esto es, imaginemos una familia donde los padres están constantemente discutiendo por decisiones económicas. Eso no los une ni fortalece al grupo, lo que genera es miedo en los hijos, tristeza, ansiedad y en muchos casos hasta rupturas familiares. ¿Dónde está lo funcional ahí? Ser parte de una idea casi romántica del conflicto, pero en contextos reales como en las zonas rurales donde hay despojo de tierra, los más débiles no tienen cómo negociar en ese conflicto, no tienen voz, no tienen poder. Pues idealizar el conflicto es como decir que una herida es positiva porque te obliga a ir al médico cuando en realidad podría haber evitado la herida. Para cerrar, pues quiero decir algo desde lo personal, pues no creo que el conflicto sea completamente malo, pero tampoco debemos caer en el error de celebrarlo como si fuera el camino ideal para el cambio. Yo creo que como sociedad tenemos que buscar otras formas de construir desde la empatía, desde el respeto, desde el diálogo. Entender que escuchar también es revolucionario, que tender puentes también transforma, porque los verdaderos cambios pues no siempre vienen con gritos o con confrontamientos, a veces vienen con las decisiones conscientes, con conversaciones incómodas pero necesarias, con la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Por último voy a realizar una pregunta a mi compañero Víctor, es la siguiente. ¿De qué sirve una teoría que no contempla los cambios sociales y culturales del presente? Muy bien, compañera. Bueno, una teoría que no contempla los cambios sociales y culturales del presente, sinceramente, se queda estancada. Puede, puede que haya sido útil en su momento, pero si no se actualiza o no se adapta a las nuevas realidades, pierde sentido. La sociedad hoy en día está en constante transformación. Cambian las formas cambiar las formas pues de comunicarnos, cambiar las relaciones de poder, cambiar las costumbres, cambiar los problemas, todo eso que nos hace. O sea, entonces la teoría es que no se ajusta
o no dialoga con esos cambios, corre riesgo de volverse irrelevante. Entonces, un ejemplo muy claro, pensar en conflictos sociales hoy sin tener en cuenta el impacto de las redes sociales, las nuevas formas de protestas o los movimientos de identidad, pues sería como tratar de entender el mundo con una fotografía vieja que te da una idea, pero cuando llegas, pues se da cuenta que no es lo suficientemente para convencernos. Muy bien. Entonces, bueno, compañeros, para terminar, tenemos las conclusiones o la conclusión de lo hablado por parte. Entonces, bueno, muy bien. Después de analizar las ideas de Marx, de Zimmer y de Coser, pues podemos entender que el conflicto no es simplemente un problema o algo que deba eliminarse de la sociedad, sino que cumple pues un papel fundamental en cómo se organiza, se transforma y se mantiene viva una comunidad. Pues con Marx aprendimos que la lucha de clases es una forma en la que los grupos oprimidos se hacen conscientes de su situación y luchan por un cambio. Pues muy bien, él nos mostró que históricamente los avances sociales más importantes han venido de enfrentamientos entre clases que tienen intereses totalmente opuestos. Entonces, en ese sentido, el conflicto es un motor del cambio social. Por otro lado, también Simmel nos ofreció una visión muy distinta para él. El conflicto no solo divide, sino que también puede unir. Muchas veces los desacuerdos fortalecen los lazos de un grupo porque nos obligan a comunicarnos, a negociar y a construir reglas comunes. Eh, o sea, muy sencillo, incluso en la familia o en la amistad o en el trabajo, bueno, en sí, discutir no siempre es malo, a veces es necesario para crear y entender al otro. Y pues finalmente, para concluir con Coser entendimos que el conflicto cumple funciones clave en cualquier sociedad. No solo sirve para expresar tensiones acumuladas, sino que también permite organizar relaciones, fortalecer identidades y evitar que las diferencias se puedan, o sea, ¿cómo les digo? No, evitar que las diferencias se conviertan en algo destructivo si se reprimen. Entonces, él resalta que el conflicto controlado puede ser sano porque permite el equilibrio entre el cambio y la estabilidad. Eh, entonces, pues para terminar, podemos entender que el conflicto es una parte inevitable de la vida social. No hay que verlo como algo únicamente negativo, que este muchacho es problemático, sino que también como una herramienta que, si se comprende bien, puede ayudarnos a transformar, a fortalecer o a equilibrar nuestra relación con nuestros familiares, con el trabajo, con la sociedad. Y pues la clave está en cómo lo manejamos y qué hacemos con él. ¿Listo? Muy bien, esa es la conclusión. Gracias, compañero, por su aporte. Entonces, hasta aquí damos finalizada el debate. Muchas gracias.